Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Absorción Enfriamiento Psiqui. El día de hoy vamos a estudiar balance de materia y energía. Esta es la entrega número 2 de este pequeño curso, del cual estoy bastante entusiasmado por presentarles. Espero que ya hayan visto el video anterior y si no, los invito a verlo. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la parte de operaciones unitarias. ¿Cuáles son las operaciones unitarias? ¿Qué tipo son? Vamos a ver las principales. Pero en realidad, bueno, nunca vamos a terminar de estudiarlas, pero el día de hoy vamos a ver las principales, las básicas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la intención de revisar las operaciones unitarias? Pues que nosotros tengamos justamente la capacidad de decir, bueno, si estamos en tal operación unitaria, yo espero que suceda esto, esto o esto, ¿no? Obviamente está dirigido para personas que apenas vamos a comenzar, ¿no? Y obviamente las personas que ya vamos como cursos adelante, recuerden que estas operaciones unitarias ya están analizadas un poquito más específicamente. Aquí en el canal tenemos absorción, tenemos evaporación. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Mi nombre es Luis Germán Gasca. Operaciones unitarias. Bueno, las separaciones físicas dentro de los procesos industriales justamente caen dentro del campo de las operaciones unitarias. Acuérdense que un proceso industrial es un conjunto de procesos químicos y en este caso de las operaciones unitarias. Bueno, en este caso digamos de cambios físicos y de cambios químicos. Es un conjunto justamente un proceso industrial. Un proceso industrial en el cual decimos, ¿sabes qué? Necesitamos obtener cierto producto y para poder obtener cierto producto necesitamos llevar a cabo ciertos pasos, ¿no? Aunque eso también me lo va a dictar un poquito el diseño básico de procesos, pero justamente el día de hoy no vamos a enfocarnos en la parte de la transformación, sino simplemente en las separaciones físicas, ¿de acuerdo? Las separaciones físicas tienen una característica, que justamente al ser físicas no tenemos un cambio, en este caso, permanente en la materia. Solamente tenemos, en este caso, pues, diferencias en las corrientes, en los volúmenes. No tenemos un cambio que sea irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, justamente las operaciones unitarias son separaciones físicas. Ok, vamos a empezar con la primera, que en este caso vamos a llamarla evaporación. La evaporación es una separación física en la cual nosotros vamos a tener una solución. Esa solución va a estar formada por un soluto, ¿de acuerdo? El cual pues no se puede evaporar. En este caso normalmente es un soluto sólido, ¿no? En solución. Y un solvente. Un ejemplo, por ejemplo, sería agua y sal, ¿no? Agua y sal. Nosotros podemos tener una solución homogénea, pero para poder separarla, pues obviamente tenemos que evaporar lo que es el agua, que sería el solvente, ¿de acuerdo? Entonces justamente aquí debemos de analizar dos cosas. Lo primero, aquí vamos a ver un poquito la pluma. Lo primero, aquí tengo una solución, ¿de acuerdo? O a la entrada, que sería la entrada. Vamos a quitarle esto porque no me gusta. Aquí tenemos una solución diluida. Entonces aquí, por ejemplo, todavía no hemos visto la nomenclatura ni nada, pero les adelanto. Por ejemplo, si estamos en una fracción masa, por ejemplo, vamos a testar esto. Y es la fracción masa. Y vamos a poner, tenemos una fracción masa de el soluto. Y en este vamos a ponerle que fuera cloro de sodio. Tenemos una concentración de cloro de sodio a la entrada. Y de este lado tenemos una concentración de cloro de sodio. Bueno, ahora lo importante aquí es entender lo siguiente. ¿Cómo llevamos a cabo la evaporación? Bueno, para que se lleve a cabo la evaporación esto no sucede espontáneamente. Para que se lleve a cabo la evaporación, pues obviamente nosotros tenemos que agregar, en este caso, energía, ¿de acuerdo? Para el estudio de la energía todavía no vamos a entrar en detalles, porque esto lo vamos a ver hasta el tercer parcial. Lo importante aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos dos
dos cuestiones, ¿no? Que la solución está formada por, en este caso, un soluto. Solución es igual a un soluto. Vamos a ponerla aquí. La S es de solución. Esta es de soluto. Vamos a ponerla aquí. Soluto. Ajá. Y tenemos también un solvente. En el momento que nosotros agregamos energía, nosotros llegamos a la temperatura de ebullición de la parte del solvente, por lo que justamente el solvente pues se va a separar a este lado. Entonces en la corriente de salida de este lado nosotros vamos a tener solamente solvente, ¿de acuerdo? Es algo que nosotros debemos de empezar a entender. Entonces cuando yo veo un problema de evaporación, tengo que decir lo siguiente. En la entrada tengo soluto y solvente. Como agregamos energía en esta corriente, solamente tenemos solvente, ¿de acuerdo? Ok. Y de este lado, pues obviamente tengo soluto, ¿de acuerdo? Y tengo solvente también. Soluto y tengo solvente. Porque obviamente no estoy eliminando todo el solvente, sino solamente parcialmente el solvente, ¿sale? Ok, ahora, esto es de manera general cómo funciona la evaporación. Tenemos una solución que la podemos llamar solución diluida. Agregamos energía, se va a evaporar cierta cantidad de solvente y entonces, justamente aquí, nosotros podemos decir lo siguiente. La cantidad de soluto que tenemos a la entrada ¿cambia respecto a la salida? No, la cantidad de soluto es la misma. Entonces una característica de la evaporación es esa justamente, que el soluto que tenemos a la entrada es el mismo que tenemos aquí a la salida, ¿de acuerdo? O sea, en esta corriente tenemos la misma cantidad de soluto, porque lo único que cambia es el solvente. Por ejemplo, acá, la cantidad de solvente que tengo a la entrada, pues obviamente va a ser igual a la suma del solvente a la salida en la corriente que se está evaporando y a la suma también con el solvente que tenemos a la salida en la solución. Ahora, vamos a hablar de las concentraciones. Aún no hemos visto nada de concentraciones ni nada, pero bueno, esto es un adelanto. Si nosotros tenemos una concentración respecto al soluto, es decir, al cloruro de sodio, nosotros podemos aseverar lo siguiente. ¿Cuál de las dos concentraciones será la mayor? Bueno, pues la concentración mayor es la de la salida. Y uno se quedará pensando, ¿por qué la concentración de la salida es mayor? ¿No me dijiste que el soluto es el mismo? Sí, obviamente, el soluto es el mismo, pero para poder, en este caso, calcular siempre la concentración es una relación, por ejemplo, una fracción es una relación de lo que hay de soluto entre el total. Ajá. Entonces hay dos maneras de aumentar la concentración. Una, o sea, esto es aparte, ¿no? Hablando de la evaporación. ¿Cómo puedo aumentar la concentración de un soluto? Bueno, tenemos de dos. La primera es agregando más soluto. Ajá, es como si yo tengo agua con sal y primero le echo, no sé, una cucharada de sal a 1 litro de agua y ahí tengo la concentración. ¿Cómo puedo aumentar esa concentración? Le echo otra cucharada de sal u otra, ¿no? Y la otra manera de poder aumentar la concentración es eliminando solvente, justamente como en la evaporación. Entonces, algo que me debe de quedar bien claro es lo siguiente. En una evaporación, lo único que estoy eliminando o transfiriendo en este caso, bueno, quitando, no sé cómo lo quieran llamar, es solvente. Estoy retirando solvente, ¿de acuerdo? El soluto siempre va a ser la misma cantidad, es decir, si aquí tengo 100 kilogramos de soluto, a la salida voy a tener 100 kilogramos de soluto. Pero el solvente sí se va a ir separando. Y la otra es la parte de la concentración. Es importante que se lo apunten, ¿no? La parte de la concentración es que yo al principio tengo una concentración de una solución diluida. Vamos a poner 10%. Pero en el momento que yo estoy eliminando solvente, esta concentración que tengo de este lado aumenta. Ajá. ¿Por qué aumenta la concentración si el soluto es el mismo? Porque estoy eliminando solvente, ¿de acuerdo? Entonces, evaporación, necesito aplicar energía para eliminar el solvente. Obviamente el solvente tiene que ser volátil. Y las concentraciones, conforme vayan pasando por los evaporadores, porque puede haber más de un evaporador, pues obviamente van a ir siendo mayores la parte del soluto. Okay. Entonces, todo de este lado, de hecho que ya lo tenía aquí. Solución diluida tiene agua, tiene cloruro de sodio. Se elimina agua y de este lado el cloruro de sodio se mantiene exactamente igual.
Bien, destilación. La destilación, ¿de acuerdo? Nosotros la vamos a ocupar, o lo vamos a proponer, cuando tengamos dos líquidos, en este caso que sean miscibles, ¿no? Una solución homogénea de dos líquidos o más. En este caso nosotros vamos a aprovechar justamente la diferencia de las temperaturas de ebullición, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a obtener en la parte de arriba, en el domo, justamente el componente que se va a evaporar. Y por el fondo, obviamente, por el fondo de la columna, pues obviamente los que no se van a evaporar. ¿De acuerdo? Entonces aquí también, para llevar a cabo la destilación, pues necesito aplicar energía para que esto, pues, logre evaporarse. Entonces, si nosotros conocemos las temperaturas de ebullición, podemos saber lo siguiente. No sé, aquí tenemos que decir, a ver, ¿cuál es el que tenga menor punto de ebullición? Bueno, los que tienen menor punto de ebullición son estos dos de acá, ¿no? Lo que es, en este caso, el pentano y lo que es el hexano. Entonces, nosotros, al estar trabajando en una temperatura menor a la de ebullición del heptano, pues obviamente los que se van a evaporar son el C5 y el C6. Y esos se van a obtener por el domo. Obviamente una parte, ¿no? Porque esto es imposible de separar por completo desde el principio. Casi todo el C7 lo podemos considerar que se va a ir por el fondo. Y en este caso el C6 pues también va a arrastrarse un poquito de este lado. Pero si se fijan aquí, nosotros podemos considerar que lo que es el menos pesado, que es el C5, se va a ir todo al domo. Y que el C7, en este caso, se va a recuperar todo por el fondo. Lo interesante pues obviamente va a ser justamente el componente intermedio. ¿Sale? Pero bueno, entonces en la destilación nosotros tenemos que aplicar energía. El más volátil se va a ir todo por el domo y el más pesado va a salir todo por el fondo. Obviamente aquí ya a veces viene la parte de la recirculación, la parte de condensados, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Entonces la destilación trata de separar una mezcla de líquidos, de dos o más líquidos, aprovechando la diferencia de temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Cristalización. Para la parte de cristalización, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Nosotros debemos obtener cristales a partir de una solución que vamos a llamar madre. La solución madre es una solución, ¿de acuerdo?, que viene justamente pues, de otro lado, ¿no? Y nosotros, la única manera de poder llegar a tener cristales es llevar, en este caso, la solución hasta su punto de saturación, ¿de acuerdo? Lo más común es que nosotros sobresaturemos, en este caso, una solución y luego bajemos la temperatura de golpe, ¿de acuerdo? O vayamos eliminando solvente poco a poco hasta llevarlo a la saturación. Quien me va a llevar hasta el punto de saturación o quien me va a indicar el punto de saturación siempre va a ser la solubilidad, ¿de acuerdo? Aquí lo que debemos entender es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una solución que va a tener solvente y soluto. Y entonces nosotros tenemos precisamente lo que es la solubilidad. La solubilidad me indica la cantidad, en este caso, de soluto que puede incorporar el solvente, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de poder llegar al punto de saturación es eliminando solvente o manipulando la temperatura para la parte de los cristales, sobresaturándola y después llevándola al punto de saturación, ¿de acuerdo? De hecho, la solubilidad tiene justamente o viene dada a ciertas temperaturas, por eso es bien importante. Entonces, entra al cristalizador la solución madre y aquí nosotros vamos a obtener, en este caso, cristales, que en este caso están formados solamente por el soluto, ¿de acuerdo? Y la solución remanente, la solución que queda aquí, porque obviamente vamos a tener solución, debemos entender una cosa. La solución que sale de un cristalizador, pues obviamente va a estar concentrada, porque si no estuviera concentrada o totalmente saturada, vamos a ponerla acá, la solución que sale va a estar saturada siempre, porque si la solución estuviera saturada, pues no puedo, en este caso, llevar a cabo para la cristalización. Bueno, este es un ejemplo más para recordarles cómo funciona un poquito la parte de cristalización. Bueno, hay diferentes procesos, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo rápido para que entendamos la solubilidad. Vamos a suponer que aquí tenemos un solvente
que tiene una solubilidad de, no sé, 20 gramos por cada 100 gramos de solvente. O sea, me está indicando que yo puedo poner aquí solvente. Aquí me está indicando que yo puedo, esto parece un 1, pero es un 2, 20. Bueno, que aquí yo puedo disolver a cierta temperatura soluto. Es soluto. Que por cada 100 gramos, vamos a poner que tenemos 100 gramos justamente de solvente. Entonces, a la hora de saturarse, debería llegar a los 20 gramos. Entonces, vamos a suponer que le pongo 15 gramos. Bueno, si le pongo 15 gramos, pues todo está bien. No pasa nada. Le puedo seguir echando. Bueno, total que llego a los 20 gramos. Entonces, a los 20 gramos, pues obviamente no va a pasar nada porque la solución está saturada. Pero si yo le pongo otros 20 gramos, pues obviamente la solución primero va a ser una solución heterogénea porque ya no voy a poder disolver más soluto. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para algunos solutos pues obviamente yo puedo aumentar la temperatura y al momento que aumente la temperatura lo que va a pasar es que la solubilidad pues va a cambiar. En algunos casos aumenta. Entonces vamos a suponer que ahora en lugar de tener 20 gramos por cada 100 yo puedo poner 60 gramos, ¿no? Entonces 60 gramos por cada 100 significa que yo le eché aquí 40, pues le puedo echar otros 20. Bueno, total que le echo 50. Ajá. Pero en el momento que yo bajo la temperatura de golpe, lo que va a pasar es que voy a llegar a las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Pero lo que había pasado es que en el momento que yo había subido la temperatura, pues todo el soluto se ve incorporado. Pero cuando bajo la temperatura de golpe una vez más, lo que va a pasar es que aquí nosotros vamos a tener... pues lo que es una precipitación, ¿de acuerdo? Entonces se va a precipitar parte del soluto que ya tenía. Entonces justamente lo que se precipita son los cristales. Esa es una manera justamente de poder generar cristales, ¿no? O sobre todo de purificar cristales. Otra manera de poder generar cristales es eliminando el solvente. Entonces si yo elimino solvente, aquí va a jugar al contrario, ¿no? Tengo, no sé, 20 gramos por cada 100 y de solvente yo tenía 120 gramos, por ejemplo, supongamos. Entonces 20 en 120 pues no está saturado. Pero en el momento que yo empiezo a eliminar solvente por medio de una evaporación, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que quizás yo ya no llegue a los 120 porque obviamente estoy quitando solvente. Lo que voy a tener aquí abajito, en lugar de tener 120, van a ser 80. Entonces 20 gramos yo los podía tener en 100 gramos de solución. Entonces aquí voy a tener una sobresaturación. ¿Qué le va a pasar al resto de los que no puedo incorporar? Pues obviamente se van a precipitar en forma de cristales, ¿de acuerdo? Entonces justamente esa es la cristalización. Lo importante y lo que yo debo de tener claro es que en una cristalización de este lado yo voy a tener solución saturada. Y la solución saturada siempre viene dada por la solubilidad, ¿de acuerdo? Es decir, la solución saturada siempre va a tener ahí una concentración específica, ¿no? Por ejemplo, si la saturación es 20 sobre 100, quiere decir que la fracción a la salida sería 20 de soluto y nosotros tenemos 100 de solvente más 20 de soluto. Entonces la concentración sería 20 entre 120. Pero bueno, más adelante checaremos esto. Entonces, ojo con la parte de cristalización. Luego tenemos la parte de absorción. Ok, absorción, que es el tema por el cual nació este canal. Justamente es una separación mediante la cual yo quiero separar un componente específico de la fase gas, o varios componentes de la fase gas, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es que nosotros vamos a llevar a cabo esta separación utilizando un líquido. Por ejemplo aquí, para que se entienda, tenemos aire con amoníaco. Entonces aquí el amoníaco es el componente que yo quiero retirar de la fase gas, porque lo quiero aprovechar o porque simplemente no lo puedo tirar hacia la atmósfera. Entonces este se alimenta aquí con una concentración, ¿de acuerdo? Alta, vamos a ponerle que es una concentración alta, pero yo debo de ocupar en este caso pues un líquido que sea selectivo, es decir, que solamente se lleve a uno de los dos componentes. Entonces lo que va a pasar es que en el momento que entre el agua a la columna y se ponga en contracorriente con la fase gas,
el agua se va a llevar cierta parte del amoníaco. Ajá. Aquí lo podemos ver. El agua no tenía nada y ahora tiene amoníaco. Entonces se llevó la mayor parte del amoníaco que entraba. Obviamente no hay separaciones que sean al 100%. Por lo tanto también voy a tener amoníaco a la salida. Pero voy a tener una cantidad pues mucho menor que la que yo tenía a la entrada, ¿no? Entonces, ojo, absorción. Tenemos una concentración alta a la entrada del gas. Y aquí tengo una concentración más bajita. ¿De acuerdo? Aquí ni amoníaco tenía. Entonces obviamente aquí pues voy a tener una cantidad grande de amoníaco. Entonces lo importante de obviamente los sistemas no solamente son agua, amoníaco, aire, ¿no? Sino que también existen otras separaciones. Pero lo importante es lo siguiente, que ustedes entiendan que uno de los componentes que se encontraba en la fase gas va a pasar a la fase líquida, pero solamente uno, porque si se fijan, el aire que está aquí en la alimentación es el mismo aire que está en el domo. O el agua que está en la alimentación es la misma cantidad de agua que está en la base. Entonces, con función en esa explicación, nosotros podemos decir, entonces aquí el balance de materia que me interesa es el del amoníaco. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo decir, el amoníaco que está en la alimentación se reparte entre el amoníaco que sale en el domo y el amoníaco que sale en la base. De ahí en fuera, los otros no se transfieren. Y es lo importante. Empezar a pensar, ok, en absorción solamente uno de los materiales es el que va a cambiar como tal. Pero bueno, seguimos. Hay una operación que es la operación inversa a la parte de la absorción, que es el agotamiento o desorción. ¿De acuerdo? En este caso, yo quiero limpiar un líquido. Ajá. En la absorción lo que yo quería limpiar era justamente un gas. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo agua con ácido sulfídrico. Y entonces el ácido sulfídrico es el que yo quiero, en este caso, limpiar. ¿De acuerdo? En este caso, yo tengo metano en la alimentación. Y justamente lo que yo voy a lograr es que parte del ácido sulfídrico que entra a la columna se vaya, en este caso, por el domo. Pero si se fijan, el metano pues no, el metano no se transfiere, ¿no? El metano sigue en la misma fase. Entonces, el metano que está aquí en la alimentación es el mismo metano que está a la salida. El agua que está en la alimentación es la misma agua que va a salir. No vamos a tenerla de este lado en ninguna corriente. Pero, por ejemplo, el ácido sulfídrico, pues sí se va a repartir. Se va a repartir el que yo alimenté, va a salir separado en el domo. Y este de acá va a ser el que yo no logré separar. Entonces, justamente el balance va a ser de uno de ellos, ¿no? Y esto, bueno, simplemente es para que ustedes empiecen a visualizar. Porque entonces, ya con esta introducción, cuando ustedes vayan a afrontar uno de los problemas, van a decir, es una absorción, espero esto y esto y esto. Es un agotamiento, espero esto y esto y esto. Pero tenemos a veces la mala costumbre de que yo sé, por ejemplo, esta materia que se toma en tercer semestre de la carrera, entramos de ceros, ¿no? No sabemos lo que es una absorción, no sabemos qué es un agotamiento. Y luego nos ponen un problema. Entonces aquí ya tenemos al menos como la parte de las bases, ¿no? Secado, bueno. En el secado nosotros tenemos un sólido con cierta cantidad de humedad, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos una transferencia de materia y de calor simultáneo, ¿de acuerdo? Tenemos un sólido húmedo, es decir, tenemos el sólido más agua. Y nosotros ponemos aire seco, entre comillas, ¿no? Y obviamente una cierta cantidad de energía. Entonces lo que va a pasar aquí dentro del secador es que entre el sólido húmedo y aquí va a salir el sólido seco. Sólido seco entre comillas, ¿no? Porque obviamente la humedad no se puede eliminar al 100%. Entonces justamente lo que va a pasar aquí es que el aire que estaba seco, entre comillas también, al final va a entrar más húmedo. Digo, va a salir más húmedo. Porque cierta cantidad de la humedad que tenía en la alimentación va a salir de este lado. ¿De acuerdo? Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Simplemente hay que ir estudiando las diferentes operaciones unitarias. No abordé todas. Por ejemplo, me faltó filtración, ¿no? Que es un medio mecánico. No sé, membranas de ósmosis. En fin, lo importante de esto, que es como la parte básica, es que ustedes se vayan familiarizando de cómo funciona cada una de estas operaciones y que ustedes pues vayan abordando
poco a poco, ya sea en este curso, en sus cursos posteriores, y definiendo de una manera pues más fácil esto de aquí. Bueno, hemos llegado al final. Mi nombre es Luis Germán Gasca y espero que les haya gustado. Pueden dejar un comentario, un like, se pueden suscribir, se lo pueden pasar a sus amigos. Y bueno, nos vemos en la siguiente.